¿Quién fue Gamaliel según la Biblia? Gamaliel fue un destacado fariseo del siglo I, miembro del Sanedrín y maestro de la ley judía. Es mencionado en el libro de los Hechos como una figura respetada por todo el pueblo. Fue conocido por su sabiduría, moderación y su enfoque prudente en momentos de tensión religiosa. Como maestro, formó a muchos alumnos, incluyendo al apóstol Pablo, lo cual refleja su alto nivel académico y espiritual en el judaísmo. En tiempos en que muchos líderes judíos mostraban intolerancia hacia el cristianismo naciente, Gamaliel optó por una postura de espera y discernimiento. ¿Dónde se menciona a Gamaliel en la Biblia? Aparece en dos pasajes claves, Hechos 5, donde interviene en el juicio a los apóstoles, y Hechos 22, donde Pablo lo menciona como su maestro. En Hechos 5, Gamaliel pide cautela al Sanedrín para no oponerse a algo que pudiera ser de Dios. En Hechos 22, Pablo cita a Gamaliel como prueba de su formación rigurosa en el judaísmo. Estos dos textos nos permiten conocer su influencia y su papel importante en el contexto del Nuevo Testamento. ¿Cuál fue la postura de Gamaliel respecto a los apóstoles? Gamaliel pidió que no se hiciera daño a los apóstoles, sugiriendo que si su movimiento era de origen humano, desaparecería por sí solo. Pero si era de Dios, nadie podría detenerlo y se corría el riesgo de luchar contra Dios. Esta declaración no solo expresa prudencia, sino también una apertura espiritual, pues reconoce que algo que parecía novedoso o incluso peligroso, podría tener respaldo divino. Su postura salvó a los apóstoles de la muerte y refleja un liderazgo sabio y temeroso de Dios. ¿Qué importancia tiene su intervención en Hechos 5? Su intervención fue crucial para la supervivencia del movimiento cristiano en sus primeras etapas. En un momento donde la violencia parecía inevitable, Gamaliel promovió una solución pacífica. Este acto muestra cómo una voz sabia en medio de un liderazgo hostil puede marcar la diferencia. Además, su argumento teológico sugiere una profunda comprensión del actuar de Dios a lo largo de la historia y su confianza en que lo verdadero prevalecerá sin necesidad de persecución violenta. ¿Qué papel tenía Gamaliel en el Sanedrín? Gamaliel era un miembro prominente del Sanedrín, el Consejo Supremo Judío compuesto por 71 miembros, encargado de juzgar asuntos religiosos y civiles en Jerusalén. Como fariseo y doctor de la ley, tenía gran autoridad interpretativa sobre la Torá. Era considerado un rabán, título reservado para los más grandes maestros. Esto le daba voz influyente dentro del Sanedrín, y por eso su opinión fue escuchada con respeto durante el juicio de los apóstoles. ¿Qué significa su nombre, Gamaliel? El nombre Gamaliel proviene del hebreo, y significa Dios es mi recompensa o retribución de Dios. Este nombre refleja una fuerte connotación espiritual, indicando que el portador es alguien que confía en Dios como fuente de justicia y bendición. Es coherente con la figura que muestra el Nuevo Testamento, un hombre que no busca venganza ni poder humano, sino que espera el juicio de Dios. ¿Qué sabemos de Gamaliel fuera de la Biblia? En la literatura judía, especialmente en el Talmud y la Misna, se le menciona como Gamaliel el Viejo, nieto del famoso rabino Hillel. Fue presidente del Sanedrín y primer rabino en ser llamado Rabán, que significa nuestro maestro. Se dice que fue uno de los mayores sabios de su época. Sus decisiones legales influenciaron profundamente el judaísmo rabínico. La tradición dice que fue tan influyente que a su muerte cesó la gloria de la ley y la pureza. ¿Cuál es la relación entre Gamaliel y Hillel? Gamaliel era nieto de Hillel el Viejo, fundador de la escuela de pensamiento Escuela de Hillel, que era más flexible e inclusiva en la interpretación de la ley, en contraste con la más estricta escuela de Shammai. Esta herencia explica la actitud moderada de Gamaliel y su apertura a nuevas ideas. Fue formado en una tradición que valoraba el equilibrio entre verdad y misericordia. ¿Qué tipo de enseñanza ofrecía Gamaliel? Como maestro de la ley, Gamaliel enseñaba una interpretación equilibrada, con énfasis en el estudio, la ética y la justicia. Instruía a sus alumnos en el conocimiento profundo de la Torá escrita y oral. Su escuela probablemente promovía debates y reflexiones más humanistas y enseñaba que la compasión debía guiar la aplicación de la ley. El apóstol Pablo, formado bajo su dirección, adquirió una sólida base teológica y argumentativa que luego usaría como predicador cristiano. ¿Qué influencia tuvo Gamaliel sobre Pablo, Saulo de Tarso? Pablo fue criado a los pies de Gamaliel, lo que indica que recibió educación directa de él, tal vez durante años. Bajo su tutela, Pablo aprendió la ley mosaica, las tradiciones judías y la forma de debatir y razonar con precisión.
Aunque Pablo luego se convirtió al cristianismo y adoptó una postura radical en su predicación, nunca negó su formación, lo que demuestra el respeto que tenía hacia Gamaliel. Parte del pensamiento lógico, estratégico y teológico de Pablo refleja esta formación rigurosa. ¿Qué significa instruido a los pies de Gamaliel? La frase instruido a los pies de Gamaliel es una expresión rabínica que indicaba una formación personal y profunda bajo un maestro reconocido. En el contexto cultural judío del primer siglo, los estudiantes se sentaban literalmente en el suelo mientras el maestro enseñaba desde una posición elevada, lo que simbolizaba respeto, humildad y sometimiento al conocimiento del maestro. Esto implica que Pablo no solo recibió conocimientos de Gamaliel, sino que fue su discípulo directo, lo cual era un gran honor en esa época. ¿Gamaliel fue cristiano? No hay evidencia bíblica clara de que Gamaliel se haya convertido al cristianismo. Su intervención en Hechos 5 muestra una actitud abierta y reflexiva hacia el nuevo movimiento, pero no expresa una fe explícita en Jesucristo como Mesías. Algunos escritos apócrifos posteriores afirman su conversión, pero no son considerados fuentes confiables históricamente. Por tanto, se le recuerda más como un defensor de la prudencia y la justicia dentro del judaísmo que como un creyente cristiano. ¿Qué impacto tuvo su consejo en la historia del cristianismo? El consejo de Gamaliel tuvo un impacto significativo en los primeros años del cristianismo, pues evitó una persecución inmediata y sangrienta contra los apóstoles. Su intervención ofreció al naciente movimiento cristiano la oportunidad de crecer sin ser destruido prematuramente por las autoridades religiosas judías. Al proponer esperar para ver si la obra era de origen divino, abrió espacio para que el Evangelio siguiera avanzando en Jerusalén. En perspectiva histórica, su consejo representó una puerta abierta para el desarrollo de la iglesia primitiva. ¿Qué dice el Talmud sobre Gamaliel? El Talmud se refiere a Gamaliel como un rabino justo, sabio y de gran autoridad espiritual. Afirma que era nieto de Hillel y que a su muerte cesó la gloria de la ley y la pureza, indicando cuánto lo valoraban. Sus opiniones aparecen en discusiones rabínicas sobre ética, pureza ritual y la interpretación de la Torá. El Talmud también lo vincula a decisiones legales importantes, lo que confirma su rol como un influyente líder dentro del judaísmo rabínico antes y durante la época de los apóstoles. ¿Fue Gamaliel un liberal o conservador en términos religiosos? En el espectro religioso de su tiempo, Gamaliel podría ser visto como moderado o liberal en comparación con otras corrientes más rígidas. Aunque era fariseo, grupo que valoraba estrictamente la ley, su actitud demuestra apertura, paciencia y análisis. No impulsó la represión inmediata del cristianismo como otros miembros del Sanedrín. Su moderación puede estar influida por su ascendencia, nieto de Hillel, que también defendía la misericordia sobre el rigor excesivo. ¿Qué fue la escuela de Hillel y cómo influyó a Gamaliel? La escuela de Hillel fue una de las dos principales corrientes rabínicas del judaísmo en el siglo I a.C. y después de Cristo. Enseñaba la interpretación de la ley con misericordia, flexibilidad y sabiduría. Defendía el diálogo, el amor al prójimo y el uso de la razón en la aplicación de la ley. Gamaliel, como nieto de Hillel, heredó y promovió esa filosofía. En contraste, la escuela de Shammai era más estricta y legalista. Esta influencia de Hillel se nota en la forma tolerante en que Gamaliel trató el conflicto con los apóstoles. ¿Qué otros fariseos aparecen en el Nuevo Testamento? Además de Gamaliel, otros fariseos mencionados en el Nuevo Testamento incluyen a Nicodemo, que fue a ver a Jesús de noche y lo defendió ante el Sanedrín, y a Pablo antes de su conversión. Aunque los fariseos en general son retratados negativamente por oponerse a Jesús, algunos como Gamaliel y Nicodemo muestran un espíritu más reflexivo. Esto sugiere que no todos los fariseos eran cerrados o hipócritas, sino que había variedad entre ellos. ¿Qué contraste hay entre Gamaliel y otros miembros del Sanedrín? Mientras muchos del Sanedrín buscaban castigar a los apóstoles por predicar en el nombre de Jesús, Gamaliel promovió la cautela. Su postura contrastó con la agresividad de otros líderes religiosos, como el sumo sacerdote o los saduceos, quienes veían a los cristianos como una amenaza directa a su autoridad. Gamaliel, en cambio, mostró apertura a lo desconocido y prefirió esperar el juicio de Dios antes que actuar impulsivamente. Este contraste resalta su sabiduría y temor reverente hacia Dios. ¿Qué valor espiritual muestra Gamaliel en su intervención? Gamaliel demuestra discernimiento, humildad y temor de Dios. Reconoce que los hombres pueden equivocarse al juzgar lo que no entienden, y que si el movimiento de los apóstoles era realmente de Dios, oponerse a él sería rebelarse contra el mismo Creador.
Esta conciencia espiritual es admirable, pues coloca la soberanía divina por encima de los intereses humanos o religiosos. En tiempos de fanatismo, él optó por la prudencia espiritual y la confianza en la justicia divina. ¿Qué enseña el ejemplo de Gamaliel a los líderes religiosos actuales? Su vida enseña a los líderes religiosos de hoy a tener sabiduría, paciencia y humildad ante lo nuevo o lo desconocido. En lugar de reaccionar con intolerancia o violencia, mostró cómo es posible discernir la voluntad de Dios a través de la espera, la reflexión y el diálogo. También enseña que el liderazgo no siempre implica autoridad impuesta, sino sabiduría para guiar con justicia y respeto, incluso en medio de la oposición. ¿Cuál era la visión de Gamaliel sobre el poder y la autoridad? Gamaliel no parecía ser un hombre que abusara del poder o buscara imponer su autoridad de manera autoritaria. Más bien, su intervención en Hechos 5 refleja una visión madura y espiritual de la autoridad, basada en el discernimiento, la paciencia y la búsqueda de la voluntad de Dios. Su posición en el Sanedrín le daba poder legal y religioso, pero no lo usó para oprimir, sino para evitar un posible error humano. Esto muestra una comprensión elevada del poder como una responsabilidad al servicio de la verdad. ¿Qué opinión tenían los judíos de su tiempo sobre Gamaliel? El texto bíblico dice que Gamaliel era respetado por todo el pueblo, lo que indica que su autoridad era reconocida no solo por los líderes religiosos, sino también por el pueblo en general. En la tradición judía posterior, fue considerado uno de los más grandes rabinos de su época, y su muerte fue lamentada como una gran pérdida para el judaísmo. Su carácter justo, sabio y equilibrado dejó una huella profunda en la historia de Israel y en la percepción popular. ¿Cómo fue la relación entre Gamaliel y los cristianos primitivos? Aunque no fue parte activa del movimiento cristiano, Gamaliel tuvo una relación indirecta de protección e intervención pacífica. En lugar de perseguir a los seguidores de Jesús, como hacían otros miembros del Sanedrín, los defendió de una posible ejecución. Esto indica al menos una relación de tolerancia y prudencia. Su postura benefició directamente a los cristianos y probablemente dejó un impacto positivo en la memoria de la iglesia primitiva. ¿Se considera a Gamaliel un modelo de diálogo interreligioso? Sí, puede considerarse como un precursor del diálogo interreligioso, al ser capaz de respetar a quienes pensaban diferente sin recurrir al fanatismo. Su capacidad de escuchar, de reflexionar y de considerar la posibilidad de que Dios estuviera obrando a través de los apóstoles es un ejemplo válido para líderes religiosos de todas las épocas. Representa el ideal de un sabio que sabe que la verdad no siempre está en lo evidente ni en lo popular. ¿Qué representa Gamaliel dentro del judaísmo rabínico? Dentro del judaísmo rabínico, Gamaliel es una de las figuras más destacadas de la primera generación de Tanaim. Representa la continuidad de la tradición de Hillel y fue una figura puente entre el judaísmo del templo y el judaísmo rabínico post-templo. Su liderazgo marcó el desarrollo de la halajá, ley judía, y de la formación religiosa durante una época de gran agitación política y espiritual. ¿Cuál fue la filosofía de vida de Gamaliel según sus actos? A juzgar por sus intervenciones, Gamaliel promovía una filosofía de vida basada en la reflexión, el respeto a la voluntad divina, el aprendizaje constante y la paz entre los hombres. Sus actos muestran que prefería esperar a que la verdad se manifestara, antes que aplicar castigos por miedo o por presión. Esto lo convierte en un ejemplo de equilibrio entre conocimiento, poder y espiritualidad. ¿Qué enseñanzas se pueden extraer de sus palabras en Hechos 5? Su frase más citada es, si esto es de Dios, no lo podréis destruir, no seáis tal vez hallados luchando contra Dios. De aquí se desprenden enseñanzas clave. La necesidad de discernir la verdad con paciencia. El respeto al misterio del obrar divino. La humildad humana frente a los designios de Dios. La importancia de no apresurarse a condenar lo que no se comprende completamente. ¿Hay alguna tradición cristiana que afirme la conversión de Gamaliel? Algunas tradiciones apócrifas, especialmente en escritos medievales y orientales, afirman que Gamaliel se convirtió al cristianismo y fue bautizado en secreto por Pedro o por Juan. Incluso se dice que fue enterrado como cristiano. Sin embargo, estas tradiciones no son confirmadas por el Nuevo Testamento ni por fuentes históricas fiables. Aunque son interesantes, deben considerarse como leyendas piadosas, no como hechos históricos. ¿Qué relación tenía Gamaliel con los saduceos? Los fariseos y los saduceos eran grupos religiosos rivales dentro del judaísmo del Segundo Templo. Gamaliel, como fariseo, tenía diferencias doctrinales con los saduceos, quienes no creían en la resurrección ni aceptaban la tradición oral.
En el Sanedrín, donde convivían ambas facciones, Gamaliel probablemente fue una voz moderadora frente a la rigidez saducea. Su postura en Hechos 5 parece contradecir el extremismo que caracterizaba a algunos líderes saduceos. ¿Qué significa que Gamaliel fuera fariseo? Ser fariseo significaba pertenecer a un grupo religioso judío que defendía la observancia estricta de la ley mosaica y la tradición oral. Los fariseos creían en la resurrección, los ángeles y la providencia divina. Eran estudiosos de la ley y maestros del pueblo. Gamaliel, como fariseo, tenía una formación profunda en la escritura y en la ética judía, pero su actitud muestra que no todos los fariseos eran fanáticos o hipócritas, como a veces se generaliza en los evangelios. ¿Qué importancia tenía el Sanedrín del que Gamaliel formaba parte? El Sanedrín era el Consejo Supremo de los judíos en Jerusalén, compuesto por 71 miembros, incluyendo sumos sacerdotes, escribas, ancianos, fariseos y saduceos. Tenía funciones legislativas, judiciales y religiosas. Aunque bajo dominio romano, mantenía cierta autonomía en asuntos internos judíos. Gamaliel, al ser parte de este cuerpo, tenía un papel decisivo en los debates doctrinales y juicios religiosos, como el de los apóstoles. Su autoridad era reconocida como la de un sabio que podía influir en las decisiones de los líderes de Israel. ¿Cuál era la relación de Gamaliel con las escrituras del Antiguo Testamento? Como fariseo y doctor de la ley, Gamaliel tenía un conocimiento profundo del Tanaj, Antiguo Testamento. Estudiaba e interpretaba la Torá escrita, los 5 libros de Moisés y la Torá oral, tradiciones interpretativas. Su formación le permitía ver conexiones entre los hechos históricos y las promesas de Dios. Aunque no se menciona directamente en la Biblia, es razonable suponer que Gamaliel conocía bien las profecías mesiánicas, lo que puede explicar su actitud de esperar y no condenar precipitadamente a los cristianos. ¿Podemos considerar a Gamaliel un hombre justo? Sí, tanto la Biblia como la tradición judía lo presentan como un hombre justo, sabio y temeroso de Dios. Su intervención en Hechos 5 fue una expresión de justicia, al no permitir un castigo injustificado basado en la emoción o el fanatismo. Su defensa del principio de que si una obra es de Dios no puede ser detenida, muestra su deseo de hacer justicia sin ir contra la voluntad divina. Incluso aquellos que no compartían sus ideas lo respetaban por su integridad. ¿Cómo influyó la figura de Gamaliel en la historia de la Iglesia? Aunque Gamaliel no fue cristiano, al menos según los registros bíblicos, tuvo una influencia indirecta pero poderosa en la historia de la Iglesia. Primero, por salvar a los apóstoles en un momento clave, y segundo, por haber formado a Saulo de Tarso, quien luego sería el apóstol Pablo, el mayor misionero cristiano del primer siglo. La solidez teológica y lógica de Pablo está influida por la formación recibida bajo Gamaliel, y muchos de sus argumentos en las cartas muestran una estructura rabínica. ¿Qué valores promovía Gamaliel en su enseñanza? Promovía valores como la sabiduría, la moderación, el temor de Dios, el respeto a la ley y la búsqueda de la verdad. Enseñaba a sus discípulos a razonar, a escuchar y a no juzgar de forma precipitada. Su filosofía educativa no se basaba solo en memorizar la ley, sino en discernir su espíritu y aplicarla con justicia. Estos valores son fundamentales tanto en el judaísmo como en el cristianismo. ¿Qué nos enseña el ejemplo de Gamaliel sobre cómo responder ante lo desconocido? Gamaliel enseña que ante lo desconocido o inesperado como lo era el movimiento cristiano para los judíos del primer siglo se debe responder con cautela, apertura y respeto por la acción de Dios. Su consejo de no luchar contra lo que pudiera ser de Dios nos recuerda que no todo lo nuevo es necesariamente erróneo, y que hay que discernir espiritualmente antes de condenar. ¿Cómo contribuyó Gamaliel a la estabilidad social y religiosa de su tiempo? En tiempos de gran tensión entre romanos, judíos y cristianos, su liderazgo fue un factor de equilibrio y paz. Su capacidad para contener la violencia, escuchar diferentes puntos de vista y promover la prudencia, ayudó a evitar conflictos más graves. Su figura como rabino moderado influyó en mantener el diálogo entre las diversas corrientes judías, y con grupos emergentes como el cristianismo. ¿Cuál fue la postura de Gamaliel sobre la soberanía de Dios? La frase "si esto es de Dios, no lo podréis destruir" muestra su convicción en la soberanía absoluta de Dios. Gamaliel creía que ninguna obra humana podía prevalecer contra la voluntad divina, y que era preferible esperar el juicio de Dios que actuar movido por el celo humano. Su visión teológica descansaba en una confianza plena en que Dios revela la verdad con el tiempo. ¿Qué diferencias había entre Gamaliel y los líderes religiosos que juzgaron a Jesús?
Los líderes que juzgaron a Jesús, como Caifás y los saduceos, actuaron con rapidez, temor político y dureza, condenándolo a muerte sin mucha reflexión espiritual. En cambio, Gamaliel actuó con sabiduría y moderación, buscando el discernimiento espiritual antes de aplicar el juicio. No buscó la muerte de los apóstoles, sino que promovió esperar y observar los frutos del movimiento cristiano. ¿Qué aplicación práctica tiene el ejemplo de Gamaliel para los cristianos de hoy? Su ejemplo invita a los cristianos a ser sabios, pacientes y espiritualmente discernidores. En tiempos donde hay tantas voces y movimientos religiosos, su actitud enseña a no juzgar precipitadamente, a confiar en que lo que es de Dios prosperará y a actuar con respeto hacia quienes piensan distinto. Su vida es un llamado a liderar con humildad y temor reverente ante Dios, sabiendo que solo Él tiene la última palabra. ¿Qué representa Gamaliel como figura de sabiduría en el Nuevo Testamento? Gamaliel es una de las pocas figuras del judaísmo tradicional que aparece en el Nuevo Testamento con un enfoque positivo. Su presencia representa la sabiduría genuina que no está dominada por el fanatismo religioso ni el orgullo institucional, sino por una auténtica búsqueda de la voluntad de Dios. Él no buscaba quedar bien ante los hombres, sino obrar con rectitud. Por eso, es recordado como una figura que demuestra que incluso dentro del sistema religioso que se opuso a Jesús, había hombres guiados por el temor de Dios y la sensatez. ¿Qué diferencia a Gamaliel de los legalistas religiosos de su tiempo? A diferencia de otros líderes religiosos que usaban la ley para condenar y oprimir, Gamaliel comprendía que la ley debía estar al servicio del hombre y no al revés. Su legalismo no era rígido ni impositivo, sino profundamente espiritual. Estaba más interesado en el fruto de las acciones y en la posibilidad de que Dios actuara fuera de las estructuras tradicionales, lo que lo hizo más tolerante y menos dogmático. Esta actitud lo diferenció radicalmente de los saduceos y algunos fariseos más estrictos. ¿Podemos considerar a Gamaliel un modelo de humildad espiritual? Sí. Su actitud frente a lo que no comprendía como el mensaje de los apóstoles no fue la arrogancia ni el desprecio, sino una humildad espiritual admirable. Reconoció que el hombre no siempre tiene la capacidad de discernir completamente los caminos de Dios. Esta humildad lo llevó a decir, no sea que se hallen luchando contra Dios, frase que revela una conciencia clara de sus límites como ser humano y de la grandeza de Dios. ¿Qué rol jugó Gamaliel en la defensa indirecta de los cristianos primitivos? Gamaliel no fue un defensor abierto del cristianismo, pero protegió a los apóstoles de una sentencia violenta. Su razonamiento persuadió al Sanedrín a liberar a Pedro y a los demás, aunque con azotes. Esta intervención permitió que la predicación del Evangelio continuara en Jerusalén. Fue una defensa indirecta pero decisiva, que demuestra cómo Dios puede usar incluso a quienes no son cristianos para cumplir sus propósitos. ¿Qué lecciones deja Gamaliel sobre la relación entre religión y poder? Gamaliel enseña que el uso del poder religioso debe estar subordinado a la voluntad de Dios. No se dejó llevar por el fervor de grupo ni por el deseo de mantener el control religioso, como si lo hicieron otros líderes. En vez de usar su influencia para aplastar a un grupo considerado hereje, optó por dejar que Dios determinara su destino. En este sentido, enseñó que el poder se debe ejercer con humildad, discernimiento y reverencia, no con autoritarismo. ¿Qué influencia tuvo Gamaliel en la formación del pensamiento paulino? El apóstol Pablo fue uno de sus alumnos, y aunque luego cambió radicalmente al convertirse al cristianismo, la estructura lógica, la pasión por la ley y el método de argumentación de Pablo reflejan la influencia de Gamaliel. Pablo usó esa formación para defender el Evangelio con solidez y profundidad. Muchas de sus cartas muestran un pensamiento rabínico refinado, moldeado por su experiencia a los pies de Gamaliel. ¿Cómo se compara Gamaliel con otros sabios bíblicos como Salomón o Daniel? Aunque sus historias son distintas, todos comparten características comunes: sabiduría, temor de Dios, prudencia y equilibrio. Como Salomón, Gamaliel intervino con discernimiento en un momento de juicio. Como Daniel, tuvo que moverse dentro de una estructura política y religiosa sin perder su integridad. Gamaliel destaca como un sabio entre los sabios, no por revelaciones sobrenaturales, sino por su sensatez, fe en la soberanía de Dios y profundo conocimiento de la ley. ¿Qué mensaje deja Gamaliel a quienes enseñan o predican hoy? A los líderes espirituales de hoy, Gamaliel deja el mensaje de formar con profundidad, pero también con misericordia, de enseñar la verdad, pero con humildad. Su ejemplo enseña que un maestro no debe producir discípulos fanáticos, sino pensadores equilibrados que teman a Dios.
También muestra que el verdadero maestro no solo transmite conocimiento, sino forma carácter y deja un legado moral que trasciende las generaciones. ¿Qué actitud tuvo Gamaliel frente al crecimiento del cristianismo? Lejos de alarmarse, Gamaliel mantuvo una postura de espera activa. No lo persiguió, ni lo defendió abiertamente, pero reconoció que si era de Dios, se confirmaría con el tiempo. Esta actitud contrasta con los líderes que veían a los cristianos como enemigos. Su ejemplo sugiere que la obra de Dios no necesita defensa humana inmediata, sino que, si es genuina, perdurará. Esto se cumplió, ya que el cristianismo sobrevivió y se expandió a pesar de las persecuciones. ¿Por qué sigue siendo relevante el ejemplo de Gamaliel en la actualidad? Porque vivimos en una era de pluralismo, diversidad religiosa y tensiones doctrinales, y la figura de Gamaliel nos recuerda la importancia de escuchar, reflexionar y actuar con temor de Dios antes que con impulsos humanos. Su ejemplo trasciende credos, es un llamado a la prudencia, la espiritualidad auténtica y el respeto por la acción divina. Hoy, como entonces, su consejo sigue vigente: si algo es de Dios, no será destruido por la mano del hombre.